En este vídeo se estudia cómo ordenar la vacunación contra la COVID para reducir el número de fallecidos y restablecer la situación económica cuanto antes. Se comparan 5 estrategias de vacunación, 3 de alta eficiencia y 2 muy ineficientes, mostrando así las mejores estrategias de vacunación y las que nunca deberían utilizarse. Estas estrategias son las siguientes. Primera, vacunar a toda la población en orden alfabético o al azar. Segunda, vacunar solo a los mayores de 50 años en orden alfabético o al azar. Tercera, vacunar por orden de edad. Cuarta, vacunar minimizando los días de vida perdidos por muerte por COVID. Quinta, vacunar por riesgo de muerte por COVID. Ante este estudio nos hacemos la siguiente pregunta con respuesta afirmativa. ¿Hay información suficiente para poder hacer esta comparación? Para comparar las diferentes estrategias, analizaremos qué habría ocurrido si se hubiera dispuesto de vacunas y se hubieran coordinado siguiendo estos 5 criterios. Como alternativa al número de contagiados, nuestro objetivo es reducir el número de muertes, porque el fallecimiento es mucho más grave, más fácilmente controlable con vacunas y con menor coste económico. Para este análisis hay que conocer los fallecimientos ocurridos y las poblaciones afectadas. Tras consultar varios estudios y publicaciones científicas y los datos oficiales de hospitales y del INE, Instituto Nacional de Estadística, hemos decidido utilizar como datos relevantes la edad de las personas y su sexo, ya que estas publicaciones muestran que, una vez considerados el sexo y la edad, las demás variables contribuyen muy poco al fallecimiento del COVID. Los datos de fallecidos por COVID en el año anterior nos informan de las edades y sexos de los fallecidos, que combinados con las pirámides de población del INE, que se muestran en la figura, en color rojo para mujeres y en azul para varones, permiten estimar con precisión las tasas de muerte por COVID de cada grupo de edad y sexo. Esto nos ha permitido obtener las funciones de densidad y distribución de las edades al fallecer, tal como se muestra en las figuras adjuntas, que ponen de manifiesto que morir por COVID por debajo de 40 años es muy poco probable. Hacerlo entre 40 y 50 años es poco probable, y que el 90% de los fallecidos son mayores de 70 años. Las curvas reflejan también que hay una gran diferencia entre mujeres y hombres, falleciendo por COVID el doble de varones mayores de 60 años para la misma edad, y estos entre 3 y 5 años antes. Esta tabla nos muestra cómo varía esta tasa con el sexo y la edad. En ella vemos que las personas de 100 años tienen tasas anuales de fallecimiento por COVID 770 veces mayores que las de los varones y 462 veces en el caso de mujeres de 50 años, lo que muestra una influencia enorme de la edad. Si comparamos personas de 80 años con personas de 50, las tasas resultan 61 veces mayores en varones y 43 veces en mujeres. Además, en el caso de menores de 30 años, adolescentes o niños, habría que preguntarse incluso si es necesario vacunarles. Usando estas tasas puede ordenarse la vacunación de forma muy fácil y eficiente. Además, estos datos objetivos permiten rebatir otras propuestas. Así, se ha propuesto vacunar a diferentes colectivos como sanitarios, profesores, policías, militares, etc., argumentando el alto riesgo que sufren cuando los datos de fallecimiento de casi todos estos grupos no avalan su vacunación antes que a los de mayor edad. Por tanto, vacunar a grupos de personas de 50 años o menos antes que a los grupos de mayores implica un uso ineficiente de las vacunas y un aumento del número de fallecidos que los datos no permiten justificar. Por tanto, parece razonable, está justificado y así lo recomendamos, utilizar el riesgo de muerte por COVID o la edad como criterio para elegir el orden de vacunación. Esta figura muestra el porcentaje de muertes que se evitan al aumentar las vacunaciones efectivas, comparando las 5 estrategias. En esta figura se muestra el porcentaje de muertos que se hubiera evitado si se hubiera dispuesto de una vacuna y aplicado el orden de riesgo de muerte por COVID. Los números 100, 80 y 70, en círculos rojos, indican el número de vacunas efectivas y los porcentajes de muertes asociados. Nótese que el 72% de los fallecidos han sido mayores de 80 años y el 90% mayores de 70 años, lo que deja solo un 10% para los menores de 70 años. Esto confirma la importancia de la edad de la muerte por COVID. Estas curvas no son inventadas, sino obtenidas de los datos de Cantabria y extrapolables a toda España. Agradecemos aquí expresamente la colaboración y actitud de las autoridades regionales. En la primera estrategia, que se marca en color rosado, se elige el sorteo o el orden alfabético para la vacunación, mostrando una pésima eficiencia,
ya que para evitar el 90% de los fallecidos hay que vacunar a más de medio millón de personas, que es el 90% de la población. Si se vacuna solo a los mayores de 50 años en orden aleatorio, en color azul claro, se obtiene un resultado mejor que el anterior, pero también muy ineficiente, pues se consigue el 90% de reducción de fallecidos con 230.000 vacunas, que es el 40% de la población. Una mejora importante se consigue si se vacuna por orden de edad, de mayor a menor, consiguiendo evitar el 90% de fallecidos con 96.879 vacunas efectivas, que es el 17% de la población. La estrategia de ordenar, maximizando la vida esperada total de la población en color negro, es solo un poco mejor que la anterior, pues necesita 93.048 vacunas efectivas, que es el 15,9% de la población, para una reducción del 90% de fallecimientos. La estrategia de ordenar por riesgo de muerte por COVID consigue ese mismo objetivo con 92.993 vacunas efectivas, es decir, el 15,9% de la población, demostrando que es la mejor de las 5 estrategias analizadas. Por tanto, las diferencias de eficiencia desde el punto de vista de los fallecimientos por COVID son muy notables, siendo las mejores las basadas en el riesgo de muerte por COVID, en la vida esperada y en la edad en ese orden, si bien sus eficiencias están muy próximas. Ha sido un grave error clasificar por grupos de edad, como mayores de 80, entre 70 y 80, entre 60 y 70, etc., pues al dejar a los responsables de las autonomías la organización, se han cometido errores que comentamos seguidamente. La curva en negro muestra cómo varía el porcentaje de muertes evitadas con el número de vacunas efectivas, es decir, cómo progresa la inmunización si se vacuna por riesgo de fallecer por COVID. La poligonal en rojo corresponde al caso de vacunar por bloques de edad, mayor de 80 años, entre 70 y 80, entre 60 y 70, etc., si se elige el azar o el orden alfabético en cada bloque, donde las áreas que figuran entre ambas curvas representan la diferencia de eficiencia entre las diferentes estrategias. Como puede verse, la curva basada en el riesgo de morir por COVID da bastante mejores resultados, ya que inmuniza antes. Por ejemplo, con 20.000 vacunas, el 3,4% de la población, se evita el 53% de fallecidos si se ordena por riesgo de muerte por COVID, el 51% si se hace por orden de edad y solo el 35% si se hace por orden alfabético o por sorteo. Analizándolas de otra manera, para evitar el 50% de muertes hacen falta 18.010 vacunas, el 3% de la población, si se ordena por riesgo de muerte por COVID. 19.555, el 3,35%, si se hace por edad, y 28.782, el 4,9%, si se hace por orden alfabético o por sorteo. Nótese que las diferencias son importantes, por lo que nunca debe sortearse o utilizar el orden alfabético. Pero aún podría hacerse peor si se ordenara por edad en orden creciente, con lo que resulta lo que indica la figura, que es claramente peor en términos de eficiencia. Seguidamente se comparan vacunas de diferentes eficiencias. Aquí vemos qué ocurre cuando se comparan dos tipos de vacunas diferentes, una con un 90% y una con 70% de eficiencia. La curva en color rojo corresponde a un 100% de eficiencia, que no es real, sino el mejor resultado que podría obtenerse. La curva azul es la del 90% de eficiencia y la de color verde la del 70%. Hay que señalar dos cosas importantes. A. Al vacunar con estas vacunas, solo podrá inmunizarse al 90 y al 70% respectivamente de la población. Y B. Los ritmos de inmunización son proporcionales a las respectivas eficiencias. Seguidamente vemos qué ocurre cuando hay escasez y una de ellas ofrece un mayor número de dosis que otra. En este caso suponemos que la vacuna con menor eficiencia compensa ese problema ofreciendo el doble de dosis. Obsérvese que se produce una gran mejora en el rendimiento comparable a la del otro tipo de vacuna en una parte del rango, pero casi no cambia en el resto. La siguiente figura muestra el caso de que se cuadripliquen las dosis en vez de duplicarse. En este caso se conseguiría acelerar el proceso de inmunización, superando incluso a la primera vacuna en la parte en que puede competir, pero con las mismas limitaciones en el resto. Finalmente indicamos que utilizar cualquier vacuna válida para la población más joven y con mínima incidencia de muertes es un error y conduce a mayor número de muertes y a un retraso en la recuperación de la normalidad sanitaria y económica. Y ya finalizamos con unas conclusiones. Conclusión primera. Los estudios realizados prueban que edad y sexo son las variables que más influyen en la muerte por COVID. Además, estas variables son conocidas en toda la población a coste cero. Las demás variables consideradas, la edad y el sexo, influyen muy poco en la tasa de muerte por COVID. Conclusión segunda.
La tasa de muerte por COVID aumenta muchísimo con la edad, pudiendo aparecer factores de varios órdenes de magnitud, lo que anula el valor de otras variables en este análisis. Conclusión tercera. La tasa de morir por COVID por encima de 60 años de edad es del orden del doble en varones que en mujeres. Conclusión cuarta. La tasa de muerte por COVID para menores de 30 años está por debajo de 1 por millón y la de adolescentes y niños es aún menor, por lo que habría que analizar cuidadosamente si es o no necesario vacunar a estos grupos de edad. Conclusión quinta. La estrategia mejor es la de seleccionar por riesgo de muerte por COVID, que es muy fácilmente calculable, pero su eficiencia está muy cercana a la de ordenar por edad. Conclusión sexta. La ordenación por edad, los mayores antes, debe hacerse rigurosamente por días de vida, ya que la ordenación por años es menos eficiente. La ordenación por sorteo u orden alfabético no debería utilizarse nunca. Conclusión séptima. La clasificación en grupos de edad, mayores de 80, de 70 a 80, etc., ha confundido y producido ya errores importantes. Hay que vacunar de mayor a menor por edad medida en días. Conclusión octava. El criterio de vacunar a grupos tales como sanitarios, profesores, policías, militares, etc., antes que a grupos de mayor edad, no está justificado desde el punto de vista del riesgo de muerte por COVID. Conclusión novena. Si hay diferentes tipos de vacuna con diferentes eficiencias, debe utilizarse la de mayor eficiencia y garantías en caso de haber suficientes dosis en el momento de la vacunación, dando prioridad a los de mayor edad. Conclusión décima. Si hay más dosis de una vacuna menos eficiente que de otra, más eficiente, habrá que estudiar cuál de ellas ofrece una mayor rapidez en el control de la pandemia, pues a pesar de su menor eficiencia, puede ser más eficiente la segunda. Conclusión undécima y regla de oro: no debe aplicarse la vacuna a poblaciones de menor edad cuando haya poblaciones de mayor edad pendientes de vacunar.